Estamos comentando la última parte o las últimas preguntas que se le hizo al Santo Padre en la audiencia que nos dio en el aula Pablo VI. Se nos habla en ella de la necesidad de renovar la Iglesia, y el Papa toma esto y dice, en primer lugar, ¿no es cierto?, la santidad. Sin santidad no hay cambio de la Iglesia. Y luego se refiere al formalismo, digamos, a la necesidad no solo de cambiar formas, sino que sobre todo cambiar el corazón. Sin el cambio del corazón no hay cambio de la Iglesia, ni en la Iglesia ni en la sociedad, el cambio de la persona. Pero decíamos que va acompañado siempre también de un cambio de forma. La Iglesia siempre tiene que ser renovada. Cada uno de nosotros tenemos que renovarnos constantemente. Si no, nos anquilosamos, nos quedamos pegados en una manera de actuar, de ser, digamos, que ya resulta anacrónica, de acuerdo a las exigencias del momento. Continuemos con esto que el Papa nos está diciendo. No encapsularse en solamente, digo encapsularse, no hay que entenderlo bien, en directivas o cosas que nos aprisionan, ¿no? Volvemos otra vez a la caricatura de los doctores de la ley, ¿no? Que por ser tan exactos en el cumplimiento de los 10 mandamientos, habían inventado otros 600, ¿no? Pero para que no, todo exacto, no, eso no ayuda, ¿no? Eso te lleva a cerrarse, a encapsularte. Vuelve de alguna manera ya a algo que había dicho. Esta es una inquietud, yo creo, bastante central en el Santo Padre. Si nosotros nos aferramos a las formas y ponemos en las formas nuestra seguridad, lo había dicho antes, ¿no es cierto?, de tanto cumplimiento, dice el Papa, cumplimiento, no vale eso, no sirve eso. Es la tentación de que yo tengo que responder por responsabilidad o porque los demás me admiren, digamos, mira lo que hace y cómo lo hace y qué bien está. Nosotros nos vamos metiendo en una jaula. Nos encapsulamos, dice el Santo Padre. El ejemplo que da es bien claro. Se trata de lo siguiente, dicho gráficamente, lo que pasó con los fariseos. 10 mandamientos de la ley, pero los fariseos querían asegurarlo, que se cumplieran. ¿No es cierto? Esto es lo que está mandado, pero ¿cómo lo hacemos? Pero para hacer eso hay que hacer esto, esto y esto. Bueno, y esto, y esto, y esto, ¿cómo lo aseguramos? Entonces tenemos que crear esta otra forma, este otro seguro, y así vamos haciendo que abulten y abulten, ¿no es cierto?, crezcan y crezcan las amarras. Y entonces de 10 mandamientos, dice el Papa, pasamos a 600 mandamientos. ¿Qué era lo que pasó en el tiempo de Jesús? Hemos recordado ya cómo Jesús trata tan duramente a estos fariseos, ¿no es cierto?, que ponían toda su seguridad en cumplir la ley, y cumplir las leyes que ellos habían dado, que ellos habían amontonado. Atan a los demás, decía el Señor, con una cantidad y ellos mismos ni siquiera con el dedo las mueven, digamos, esos pesos que ponen. El peligro del fariseísmo no es del tiempo de Jesús solamente. Siempre va a estar presente. Y tenemos que defendernos muy fuertemente contra ese espíritu. El espíritu crea una forma, dice el padre Kentenich, una nueva forma, ¿cierto? Un nuevo espíritu crea una forma, ¿y qué pasa? Con el tiempo, esa forma se come al espíritu. Y ya no está más el espíritu. Yo creo que aquí habría que revisar un poco muchas cosas en las que hacemos.
A ver si me entienden bien, que no me explique mal. Yo puedo repetir una coronación como forma, porque se acostumbra, porque hay que coronar. Entonces coronamos a la Virgen. ¿Qué hacemos? Coronemos a la Virgen. Lo que pasa es que alguna vez me tocó ver algo así, que había gente muy desunida, y que hizo una coronación, pero fue una forma nomás, no pasó nada después. No porque hagamos cosas, ¿no es cierto?, que antes se hicieron y dieron muchos resultados, hoy día, por hacer la forma, vamos a tener el mismo resultado, un resultado positivo. O sea, el cuidado es el espíritu. Si repetimos alguna forma, pero que sea de acuerdo al espíritu primitivo, que esté presente, vivo en esa forma. La forma ciertamente asegura un espíritu, pero también puede matar el espíritu. De eso nos previene el Padre, y por eso la renovación. ¿Qué más dice el Santo Padre? Toca luego otro aspecto en la misma línea. Él habla del funcionalismo. ¿A qué se está refiriendo? Estamos hablando de la renovación de la Iglesia, que aporta de la renovación de la Iglesia. Y el Papa nos está mostrando, ¿no es cierto?, ciertos vetas y peligros también. Y uno de los peligros que nombra es el peligro del funcionalismo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que a veces planificamos cosas, organizamos cosas, que todo resulte, ¿cierto?, súper bien, pero nos quedamos en un organizador o en un educador formalista, que se preocupa solo del funcionamiento. Hay que lograr este producto, ¿no es cierto?, como un empresario así, que lo único que busca es que se produzca nomás. A veces yo veo en algunas conferencias episcopales o en algunos obispados que tienen encargados para cualquier cosa, ¿no?, para todo, no se escapa nada, ¿no? Y todo funcional, todo bien arreglado, pero faltan a veces cosas, o hacen la mitad de lo que podrían hacer, con menos funcionalismo y más celo apostólico, más libertad interior, más oración. O sea, esa libertad interior, ¿no?, ese coraje de salir adelante, ¿no? O sea, nosotros con funcionarios no podemos renovar la Iglesia. Tenemos que tener apóstoles encendidos, ¿no es cierto? Eso es lo que busca el Papa. Con santidad, con fuego. Y entonces esos apóstoles, educadores, dirigentes, van a lograr mucho más que solamente viendo que las cosas funcionen y que estén bien. No sé si nos entendemos. Porque hay que hacer bien las cosas. Pero a veces cosas hechas con harto espíritu, con alma, producen mucho más que muchas más cosas que funcionen, entre comillas. Por lo menos el Papa nos precave de esto y nos remite a estudiar lo que él habló en Evangelii Gaudium, donde habla del funcionalismo. Cuando yo pongo en el centro mis métodos pastorales, mi camino pastoral, mi modo de actuar, y todo de centro a Jesucristo. Toda espiritualidad, todo carisma en la Iglesia, de lo más variado y lo más rico, tiene que ser descentrado. Al centro está el Señor. Nosotros decimos también desyoizado, ¿no es cierto? Yo no soy el centro, el educador no es el centro, el asesor no es el centro. ¿Quién es el centro? Es el Señor, es la Mater, es lo que Dios quiere, es el plan de Dios. Y aquí el Papa alude, ¿no es cierto?, a una figura
común, parece popular, que tiene un nombre en Argentina, pero yo creo que en varios otros países, no sé si también por estos lados, el figuretti. O sea, el que quiere ser siempre el centro de mesa, el florero, decimos nosotros. Alguien que quiere figurar por lo que hace, por lo que organiza, por lo que es, está siempre metido. Esas personas no están construyendo el reino de Dios. Están poniendo ellos en el centro. Que a mí me sigan, que a mí me admiren, que a mí me escuchen, que yo lo hago así, que así hay que hacerlo, porque yo digo que eso es lo mejor. Uno nota, ahí no está Dios en el centro. Está la persona, el ego. Y por Dios que cuesta que el ego lo superemos, ¿no es cierto? Se dice que el ego muere varias horas después de que fallecemos nosotros. Y el ego son a veces envidias, tiranteces, luchas de poder que impiden que el reino de Dios se haga realidad. O sea, creo que en castellano, perdón que hablo mi lengua porteña, en mi castellano porteño llamamos figuretti, ¿no? Es decir, el centro, el centro es solo Jesús. Siempre el apóstol es un descentrado, porque es servidor, está al servicio del centro, ¿no? El carisma descentrado no dice nosotros o yo, ¿no? Dice Jesús y yo, Jesús y yo. Jesús me pide, tengo que hacer esto por Jesús, o sea, siempre al centro. Está orbitando en la persona de Jesús, ¿no? O sea, no se olviden, un movimiento, un carisma, necesariamente tiene que ser descentrado. Después, una cosa que hoy día se nos pide y se hizo referencia cuando hablamos de las guerras, hoy día estamos sufriendo desencuentros cada vez más grandes, ¿no? De aquí el Papa empieza a tocar otro punto, que tal vez voy a interrumpir aquí porque es demasiado importante. Es con lo que concluye su famosa inquietud, ¿no es cierto?, de la cultura del encuentro. Estamos renovando la iglesia. Tenemos que renovarnos nosotros mismos, llenarnos de espíritu. Que Dios sea el que comanda. Si yo tenía el timón en la mano, dice el Padre, hasta ahora, no, ahora se lo entrego al Padre. El Padre tiene el timón en la mano. Y Él sabe por dónde nos guía, por caminos fáciles, difíciles, oscuros. Él sabe qué nos pide, qué quiere que aventuremos. Y nos da la libertad de espíritu. Si no importa lo que pasa con nuestro yo, lo que importa es lo que quiere Él. Y si se nos rechaza, si ese rechazo es por Dios, entonces bienaventurados sea el rechazo, lo va a decir el Papa luego. Preguntémonos hasta dónde nuestras formas responden a un espíritu. Respondemos hasta qué punto nosotros estamos renovando la iglesia, renovando Schoenstatt, renovándonos nosotros mismos. Ya el Concilio Vaticano II puso, ¿no es cierto?, ese término en boga, el ayornamiento. Tenemos que ayornarnos, actualizarnos. Schoenstatt tiene que actualizarse.
Después de 100 años, Schoenstatt tiene que actualizarse. Y yo se los he acentuado en otras ocasiones. Una vez cumplidos los 100 años, ahora miremos hacia adelante. Por eso llamamos a estas reflexiones ventana al futuro. ¿Cómo es el Schoenstatt del futuro? ¿Por dónde nos quiere guiar Dios? Señales, yo creo que nos ha dado muchas ya, por donde quiere que caminemos. Pidémosle al Señor y a la Mater que nos haga hombres libres, no esclavos de la forma, y que las formas que tengamos realmente aseguren el espíritu y lo hagan que sea aún mayor. Que el Señor y la Mater nos bendigan.